Buenas noches. En el presente video mostraremos el análisis macroeconómico del país Ghana. Ghana es un país dentro del continente africano. Cuenta con una población de 25 millones de habitantes, lo cual los ubica en el puesto 46 de los más poblados del mundo. El idioma oficial es inglés, el cual predomina en el gobierno y en los negocios, tomado también como base para la educación. Otra de sus características es que su sistema político electoral es multipartidista. Además, su religión es variada, ya que el 68.8% de la población es cristiana y el resto se divide entre carismáticos, protestantes, católicos y otros cultos indígenas. Este país tiene como base principal de su economía la explotación de oro y sus terrenos agrícolas, siendo sus productos de bandera maíz, arroz, mijo y ñame. Su moneda nacional es el cedi. En cuanto al análisis macroeconómico, detallaremos inicialmente los siguientes indicadores: PBI, PBI per cápita, tasa de desempleo, inflación, déficit fiscal, deuda pública, déficit externo, tipo de cambio, que nos permitirá tener una mejor visión de los problemas macroeconómicos que desarrolló Ghana entre los años 2006 y 2011, además de explicar qué tipos de política fiscal y monetaria se pueden aplicar en los próximos años. A continuación mostraremos el comportamiento de los siguientes indicadores. PBI del 2006 al 2011 expresado en billones de dólares. Este gráfico nos muestra que la economía de Ghana ha sufrido una constante variación. Sin embargo, para el 2011, el PBI real se encuentra sobre el PBI potencial, lo que genera un desequilibrio de la economía ghanesa. Continuamos con el PBI per cápita del 2006 a 2011 expresado en dólares, por paridad de poder de compra. Según se muestra en el gráfico, en el año 2011, se han explotado sus bienes agrícolas y el oro. Esto, comparado con la cantidad de habitantes, da como resultado un incremento representativo, lo que no significa que sea una economía en progreso. Tasa de desempleo. Como se aprecia, solo se encontraron indicadores para los años 2002 y 2004, ya que a partir del 2005 en adelante apenas hay estadísticas sobre el mercado de trabajo en este país. Seguimos con índice de inflación del periodo 2006 al 2011. Según el gráfico, la inflación a partir del 2009 tiende a bajar. Esta tendencia es favorable para la economía de este país, ya que es azotada por una extrema pobreza. Déficit fiscal, como porcentaje del PBI entre los años 2006 y 2011. La información encontrada nos muestra que el país ha realizado más gasto que sus ingresos obtenidos. Este incremento del déficit tiene relación directa con el incremento del PBI de Ghana. Continuamos con el indicador de deuda pública como porcentaje del PBI entre los años 2006 y 2011. El gráfico nos muestra que los indicadores no son favorables para Ghana, ya que a comparación de otros países su porcentaje es bastante elevado, justificado por la extrema pobreza. Déficit externo como porcentaje del PBI entre los años 2006 y 2011. La imagen nos muestra que ha ido incrementando este porcentaje, y en algunos años con picos más elevados, lo cual nos indica que en los siguientes ejercicios continuará su incremento. Como último indicador veremos el tipo de cambio, como variación porcentual anual de los años 2006 y 2011. Mencionamos que en el año 2007 se revaluó la moneda cedi. A partir del año 2009 permanece constante, tras estabilizarse, ya que en los últimos años había sufrido una fuerte depreciación nominal, como consecuencia de la inestabilidad macroeconómica. Luego de analizar estos indicadores, procedemos a responder a las siguientes interrogantes. En primer lugar, determinaremos la situación macroeconómica de Ghana y analizaremos sus principales problemas macroeconómicos. La economía de Ghana se encuentra en un estado de recuperación económica, con una tasa de crecimiento superior a la medida histórica, equivalente al PBI potencial, ya que se sostiene en una política fiscal expansiva, la misma que ha generado un desbalance en cuentas públicas cuyo nivel de déficit fiscal ha aumentado hasta menos 7.2% del PBI al cierre del año 2010. No obstante, el nivel de deuda pública como porcentaje del PBI se ha reducido. Asimismo, el crecimiento económico se refleja en una variación positiva del PBI per cápita. Sin embargo, en los últimos años, la moneda cedi se ha depreciado por un incremento en el tipo de cambio, que a su vez se explica por la vulnerabilidad externa que revela la balanza de pagos, cuyo déficit se ha ido incrementando, como lo hemos visto en los indicadores anteriores. Además, debemos comentar que la tasa de inflación mantiene una tendencia sistemática a la baja, evolución favorable que podría estar inducida por una política monetaria más orientada a metas de inflación, como instrumento compensatorio al potencial incremento inflacionario que produce la política fiscal expansiva que está aplicando el gobierno.
Como principales problemas macroeconómicos, Ghana presenta déficit fiscal, lo cual se ha ido incrementando, pasando de menos 4.2% en el año 2006 a menos 7.2% en el año 2010. Esto refleja un alto índice de gasto público, que se encuentra por encima de los estándares internacionales recomendables, ya que a su vez es un indicador de la fragilidad fiscal en la que se encuentra la economía. Además, cabe señalar que este déficit ha sido sustentado en base a deuda pública. Sin embargo, producto de la reactivación de la economía en el año 2011, el nivel de deuda con respecto al PBI ha caído. También presenta déficit externo de nivel alto, explicado principalmente por el déficit de la balanza comercial, lo cual se ve reflejado en la depreciación de la moneda local. En segundo lugar, determinaremos qué política fiscal se puede aplicar a Ghana en los próximos años y qué efectos tendrán las variables de producción, empleo y precios. De acuerdo a la información encontrada, se puede observar que los principales problemas de Ghana son el déficit fiscal y el déficit externo. El alto índice de déficit fiscal se debe a la baja recaudación y el mayor gasto en el que ha incurrido el gobierno para poder reactivar la economía, y el déficit externo refleja un déficit en balanza comercial que se traduce en un saldo deficitario de exportaciones netas. Esos indicadores reflejan un desequilibrio económico, el cual debe ser reajustado, por lo que se recomienda aplicar una política fiscal contractiva, reduciendo el gasto de gobierno e incrementando los impuestos, para así reducir el déficit fiscal a través de un menor gasto y una mayor recaudación. La aplicación de esta política fiscal tendrá como efectos los siguientes: contracción de la producción, menor tasa de crecimiento del PBI real, incremento del desempleo como consecuencia de la caída de la producción, menor presión inflacionaria, que ayudaría a la estabilización de los precios a través de bajas tasas de inflación. Por lo tanto, este ajuste macroeconómico reduciría el nivel del PBI real, con el propósito de alcanzar el equilibrio del pleno empleo en el largo plazo, según vemos en la figura mostrada. Como sabemos, un menor gasto público y más impuestos ayudarían a recuperar el balance de las finanzas del Estado. Sin embargo, tienen como efecto una contracción de la demanda agregada, lo que reduciría la tasa de crecimiento del PBI real. Este último efecto tiene impacto sobre el nivel de empleo, aumentando el desempleo, y a su vez reduciría la presión inflacionaria, logrando así funcionar la actividad económica con bajas tasas de inflación. Como tercer lugar y última interrogante, determinaremos qué política monetaria se puede aplicar a Ghana en los próximos años y qué efectos tendrá en las variables de producción, empleo y precios. La información recolectada sobre el desempeño económico de Ghana muestra la tendencia decreciente de la tasa de inflación, lo que refleja una política monetaria contractiva. Además, se sabe que la inversión privada es un componente importante de la demanda agregada, y esta variable guarda relación inversa con la tasa de interés. Entonces, si Ghana refleja una tasa de interés alta y su inversión es baja, nos encontramos con un manejo monetario contractivo por una menor emisión de masa monetaria, por lo que se recomienda aplicar una política monetaria expansiva. La recomendación consistiría en expandir a una tasa razonable la base monetaria a fin de inducir una baja en la tasa de interés. De ocurrir ello, se estaría auspiciando una mayor demanda de inversión, la misma que impactaría positivamente sobre la demanda agregada y en consecuencia sobre el PBI real, efecto que resultaría ser compensatorio ante los efectos de la política fiscal contractiva anteriormente recomendada. Este incremento esperado en la demanda agregada y el PBI real reduciría los efectos no deseados en el nivel de empleo, como la tasa de desempleo. El riesgo de este tipo de política sería la aparición de factores de presión al alza de la tasa de inflación, según se aprecia en la gráfica. Además, según la información recolectada, nos muestra que durante los últimos años el déficit externo se ha incrementado. Esto se debe a un alto déficit en la balanza comercial, ya que al tener un bajo potencial exportador de productos agrícolas y su dependencia por insumos y bienes de capital importados, como consecuencia de una economía consumista, hacen que se eleve el tipo de cambio. Por ello, se recomienda una política monetaria expansiva, logrando así el efecto contrario para estabilizar el equilibrio de la relación entre política fiscal y monetaria de Ghana. Conclusiones finales según el análisis macroeconómico de Ghana. 1. Se recomienda una política fiscal contractiva, la misma que afectaría al PBI real, elevaría la tasa de desempleo y podría reducir la presión inflacionaria, bajando el ritmo de crecimiento de los precios medios de la economía. 2. También se recomienda una política monetaria expansiva, que produciría un incremento en el PBI real, reduciendo la tasa de desempleo, aun cuando esta política eleve el riesgo de inflación. Esta medida recomendada estaría contrarrestando los efectos no deseados de la política fiscal contractiva. 3. El efecto neto de la aplicación de ambas políticas macroeconómicas permitiría alcanzar el equilibrio macroeconómico de largo plazo, para lo cual debemos suponer que la política fiscal contractiva debe ser más fuerte que la política monetaria expansiva, como se muestra en el gráfico del efecto neto del ajuste del equilibrio macroeconómico aplicando ambas políticas. En definitiva, si se aplican las políticas recomendadas, para el 2015 se puede esperar que Ghana logre adquirir la condición de país de mediano ingreso.
quisiera